Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir en esta hora una porción de la Escritura. Si usted se recordará, la última vez hablamos acerca, dentro de las veces que hemos hablado anteriormente, no recuerdo con exactitud, pero hablamos como este tiempo es un tiempo en el que todo el mundo se vuelve a buscar auxilio en Dios, independientemente de la concepción que tenga. Esto involucra definitivamente un tiempo de acercamiento a Dios. Entonces hoy quiero hablar acerca de la oración. Lo importante que es la oración, tal vez no vamos a poder ver todos los detalles en sí, pero vamos a abrir un poquito el panorama, porque hoy toda la gente incluso hacen convocatorias, se hacen convocatorias generales para orar por esta pandemia, para orar por todo eso, y está bien. Yo, pues sí, no digo, lo único es que de alguna manera... como decíamos anteriormente, el problema es cómo estar seguros de que nuestra oración realmente está siendo atendida. Entonces quiero hablar algunas cosas sobre eso, porque creo que uno de los defectos de nosotros los cristianos es que casi nunca nos detenemos a ver el resultado de lo que hacemos. O sea, generalmente las personas vienen y oran. Yo lo he visto lamentablemente en algunos en los programas de radio, de televisión, que piden, dice, mande usted su oración, su necesidad y vamos a orar. Y la gente ora con buena intención y todo, pero esto tiene que ir más allá de una buena intención, ¿verdad? Creo que cada vez que oramos por algo deberíamos de estar atentos para ver una respuesta del Señor. O sea, no deberíamos de orar nada más así por así, sino que mantener el seguimiento para poder descubrir si hay una respuesta o no. Entonces hoy quiero hablar, y ojalá que vamos a ir buscando algunos elementos bíblicos para que podamos hacer las diferencias entre, primero, a quienes oye el Señor, y segundo, pues por qué razones no oye el Señor. ¿Verdad? Él es todopoderoso, Él escribió, Él dejó en su palabra escrito, ¿acaso el que hizo los oídos no oirá? O sea, no es por falta de capacidad de Él, sino que definitivamente en todo esto debe haber algo escondido que tenemos que aprender a descubrirlo y aprender a movernos con eso. Así que por esa razón voy a empezar a tratar este asunto, ¿verdad? Cuando hablamos de la oración debemos entender que la oración es como un vehículo. La oración en sí misma es como un vehículo, ¿verdad? El cual debe de llevarte a un destino. Si no te lleva a este destino, realmente pues no fue bueno, fue un tiempo perdido, fue un tiempo mal utilizado. ¿Verdad? Aquí no se puede contabilizar como algunos lo hacen con tiempo, ¿verdad? No. Aquí hay que ver el fin de la oración. Hay que ver el propósito, hay que ver hasta dónde. Entonces Dios ha dejado la oración con el firme propósito de que podamos acercarnos a Él. Entonces el objetivo es ese. Cuando tú oras y no logras llegar a donde tienes que llegar, realmente fue un tiempo no aprovechado. Y eso es lo que quiero que veamos en esta ocasión realmente. Nuestro tiempo, nuestro espacio de oración bien utilizado, un vehículo que nos tiene que llevar a la presencia de Dios, que nos tiene que llevar a un momento de comunión con Él. Ese es el fin, ¿verdad? Como que tú tomaras un vehículo y dijeras, voy a ir a Santa Ana, y el vehículo agarra para otro lado y se va por otro lado y nunca llegas a Santa Ana, y después dices, bueno, ya transité 5 horas, ya es suficiente, pero no llegaste a donde habías planeado llegar. Entonces esto es lo importante de la oración. La oración tiene su propósito, tiene su razón de ser, tiene su momento, ¿verdad? Entonces quiero hablar de este elemento que es determinante. Yo quiero dividir primeramente la oración en dos partes. La primera, la oración de comunión, y la segunda es la oración realmente buscando solventar una necesidad, buscando interceder por alguien. Entonces esos dos elementos son importantes. También quisiera que pensaras, mientras explico todo esto, que pudieras pensar en la oración como tradicionalmente se divide un mensaje, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando, los que estudian comunicaciones y todo eso saben más que yo de este asunto, pero en cada situación de esas se ve a un emisor, ¿verdad? Un mensaje y un receptor, ¿verdad? Entonces quisiera que tuvieras en mente estos 3 elementos en medio de esto que vamos a hablar, porque es importantísimo, ya que ahí vas a ver cómo el mensaje que se trasladó no fue bueno a causa del emisor, y en otras ocasiones vas a ver que no era el problema del emisor, sino el mensaje. Quizá en el receptor no vamos a encontrar ninguna falla, porque el receptor es Dios.
ahí no puede haber falla. Pero en todo lo que vamos a ver y los textos que vamos a citar, te vas a dar cuenta de que de alguna manera sí puede haber una falla en el emisor y por esa razón la oración no es atendida, ¿verdad? Puede ser escuchada pero no atendida, o puedes también en un momento dado darte cuenta de que tal vez no está en el emisor sino en el mensaje, ¿verdad? Como aquel texto de la Escritura cuando dice vosotros pedís pero pedís mal, dice. Pedid para gastar en vuestros deleites y empieza a hablar esto. Santiago me parece que es. Entonces cuando vemos ahí, el problema está realmente en el mensaje, pues, no en el emisor, pero van a haber ocasiones en que el emisor es el problema. Entonces, primero que nada quiero recordar en Lucas capítulo número 21:37 nos habla de una actividad de Jesucristo y dice, y él dice, enseñaba de día, dice, en el templo, y de noche, dice, saliendo, se estaba en el monte que se llama el Monte de los Olivos. O sea, lo que quiero que veas en esto es cómo el Señor se movía. El Señor tenía tiempo para trabajar, tiempo para el templo, enseñando, tiempo, pero tenía un tiempo en el cual Él lo ocupaba para irse al monte y de ahí tener comunión con el Señor, con el Padre, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un buen ejemplo para nosotros inicialmente. No nos podemos excusar con el trabajo, ¿verdad? Aunque yo sé que los trabajos hoy son más arduos, son que a veces más desgastantes, ¿verdad? Pero tenemos que procurar tener un tiempo con Él, así como hacía el Señor Jesucristo. Tenía un tiempo para subir al Padre, tenía un tiempo para estar haciendo los milagros y las hazañas y predicando en el templo, dice. Pero ese espacio que Él ocupaba para ir al monte era para procurar la comunión con el Padre. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Tenemos que encontrar el espacio, tenemos que encontrar el tiempo. Bendito Dios que no ha dejado Él horas. Él nos dejó esto como mandamiento, como ordenanza. Si usted se recordará aquel pasaje donde dice que entra el Señor Jesucristo al templo y derriba las mesas de los cambistas y todo, y Él expresó en esa ocasión, dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces es necesario que nosotros recordemos esto. Y lo lindo es que Él no nos ha dejado que un tiempo establecido, sino que el llamado es para que tú encuentres el tiempo para hacerlo. Esto es semejante a la Santa Cena. Cuando leemos de la Santa Cena sabemos que es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero no dejó establecido cada cuanto lo hiciéramos, sino que esto ya será una condición de cada iglesia, será cuestión de otros elementos más. Entonces la oración es lo mismo. Tú y yo tenemos un llamado a la oración, tenemos que saber que es importante la oración. Para empezar por los aspectos de comunión. Porque en medio de la oración dice que el Señor Jesucristo, cuando subió al monte de la transfiguración, se encontró con Moisés y Elías, y dice la Escritura que hablaban de lo que Él tenía que hacer en Jerusalén. Eso prueba de que el Señor subía al monte a orar, no solamente subía en cuestión de peticiones, sino que subía para conocer el propósito de Dios para su vida. Entonces Él fue conociendo más y más cada vez. Entonces, esta oración de comunión es importantísima. Es la que vemos en el libro de Cantares, cuando la sulamita busca al amado para meterlo en su casa y quedarse ahí. Tú no encuentras en el libro de Cantares, lee capítulo 5 y capítulo 3, encuentras a una mujer que busca al amado, pero no era cuestiones de peticiones o necesidades, solo quería estar con el amado y lo mete en su recámara, dice. Entonces tenemos que entender que la oración de comunión es súper importante. Creo que nos hemos vuelto tal vez diestros algunas personas, bueno, yo no, pero algunas personas creo que se han vuelto diestras en la oración de petición y todo esto, ¿verdad? Pero esta oración es básica y es importante. Es una oración en la que el Señor va a poder revelarte las cosas que tiene para tu vida, va a poder revelarte cosas, va a poder el Señor fortalecerte a ti. O sea, es un espacio de oración en el cual tú tienes una comunicación, donde tú, como cuando te reúnes con algún tu amigo, por ejemplo, tu amiga, no sé, con alguien con quien tengas mucha confianza, ¿verdad? Y le puedes hablar acerca de tu vida, no de lo que los demás quieren o piensan o no, sino le vas a hablar de tu vida. Entonces, ese tiempo, ese espacio es importantísimo, es trascendental en la vida de todo creyente y todo cristiano.
Entonces creo yo que todos debemos pensar en esto. Piensa, ¿verdad? Porque la oración no es solamente, no se circunscribe a tener peticiones. No. ¿Verdad? La oración es un espacio de tiempo que tú y yo tenemos que hacer a lo largo del día. Como te decía, no dice la Biblia cuánto tiempo, eso te da a ti el margen de acomodarlo de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, de acuerdo a tus espacios. No te obliga, no te rige a un tiempo en específico. Eso es bueno, por supuesto, porque hoy hay gente que trabaja en las noches, no podrá hacer como dice el Señor Jesús, en la noche iba a orar. Habrá gente que trabaja en las noches y no lo va a hacer en la noche, pero en el día tendrá que buscar el espacio. Habrá gente que tiene un trabajo muy agobiante y muy desgastante que no podrá hacerlo todos los días, pero tiene que encontrar un espacio a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces todo esto es determinante, es importantísimo que esto se dé, ¿verdad? Después de esto tenemos la oración de las peticiones, y en esto de las oraciones de las peticiones también es importante que nosotros veamos, porque esto de pedirle al Señor cosas tiene varios elementos, dice la Escritura, ¿verdad? Y nos habla de una serie de pasajes en los cuales nos garantiza la respuesta a nuestras oraciones. Sí. No es nada más así de sencillo. Es necesario que nosotros procuremos, ¿verdad?, que nuestro acercamiento a Dios, nuestro tiempo de acercamiento a Dios en oración, ¿verdad?, y si nos vamos a acercar para hacer peticiones personales o peticiones para otros, cuando hablamos de peticiones, necesidades para otros, estamos hablando de alguna manera de intervenciones a favor de otros, ¿verdad?, que es realmente la intercesión, lo que todos conocemos como una intercesión. Vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a hablar en el próximo segmento, vamos a hablar acerca de este tipo de oraciones, ¿verdad?, en las cuales pues solicitamos algunos beneficios para nuestra vida y solicitamos beneficios para otras personas, ¿verdad? Déjame un momentito, quiero orar por tu vida para que Dios pueda guardarte siempre y que Dios te motive a tener este espacio de oración, de comunión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, inquieta nuestros corazones para que busquemos, oh Dios amado, no solamente respuestas a necesidades, sino que también nos acerquemos a ti para que nuestra comunión contigo sea mejor cada día, Señor. Que de esa manera podamos recibir de ti la revelación de nuestra propia vida y de tus propósitos para cada uno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.